Todo comenzó en su despedida de soltero. Sus supuestos amigos reían de forma vulgar cuando uno de ellos lanzó una pregunta tan filosa como una daga. «Esa chica está embarazada, hermano, ¿no te preocupa que tu prometida se entere y te saque del salón el día de la boda?» Él sonrió con arrogancia escrita en el rostro. Mientras lo mantenga en silencio, jamás lo sabrá, no en toda su vida. Lo que él no sabía era que yo estaba justo detrás de la puerta, escuchándolo y viéndolo todo sin perder una sola palabra. No grité, no lloré, no lo enfrenté, simplemente me retiré en silencio, como un fantasma desvaneciéndose en la oscuridad. Pero por dentro, mi decisión estaba tomada. Bien, si él eligió traicionarme, entonces en el día que él soñaba como el más feliz de su vida, le daría a él y a esa mujer sinvergüenza un regalo que jamás olvidarían. Créeme, me aseguraría de que esa boda se convirtiera en un recuerdo que él nunca se atreviera a mencionar. Faltaban exactamente 15 días para mi boda con Ethan Collins. Esa noche él celebraba su despedida de soltero con sus amigos más cercanos. Afuera caía la primera nevada de la temporada, cubriendo silenciosamente los techos y los árboles. Llamé al señor Carter, su chofer de muchos años. «Hace frío», dije suavemente. «¿Podría traerle a Ethan su abrigo y sus zapatos, por favor?» El señor Carter llegó rápido, pero al llegar a la entrada de la villa dudó un momento antes de sugerir. «Señorita Emma, todavía es temprano, ¿por qué no se lo lleva usted misma? Estoy seguro de que si el señor Ethan la ve venir en persona, se emocionará mucho». Asentí en silencio, me puse el abrigo y salí con él. La fiesta estaba llena de rostros conocidos, desde socios comerciales hasta compañeros de la universidad. Todos allí nos conocían desde hacía años. Al principio solo pensaba dejarle el abrigo, recordarle que se cuidara y volver a casa. Pero al llegar al pasillo frente al salón privado, me detuve en seco. Desde dentro salían carcajadas y voces fuertes, seguidas de una voz burlona. «Vamos, hermano, hagamos una pequeña entrevista. Solo faltan 2 semanas. ¿Para qué te cases si tu chica por fuera ya está embarazada? ¿Cómo se siente eso, Ethan?» Me quedé congelada, el corazón golpeando dolorosamente en mi pecho. Pensé que había escuchado mal. Pero a través de la puerta entreabierta lo vi claramente, Ethan levantando su copa, sonriendo como si nada. «Se siente emocionante», dijo encogiéndose de hombros. La sala estalló en risas. «Ese es nuestro Ethan, en la cima en los negocios y en el amor, una prometida dulce en casa y una amante hermosa afuera, el sueño de todo hombre». Otro amigo añadió entre risas. «En serio, ¿quién puede compararse contigo? Eres nuestro ídolo». Sentado en la esquina, Ryan se rió con complicidad. «Oye, futuro novio, bájale un poco, no querrás que tu novia se entere, ¿verdad?» Ethan solo respondió con pereza. «Mientras lo mantenga callado, Emma nunca lo sabrá». Las risas crecieron, más confiadas. «Con tu estatus, apegarte a una sola mujer sería un desperdicio. Y esa tal Lily, ella no fue obligada, vino a ti por voluntad propia, así que disfrútalo». Alguien añadió: «Por cierto, ¿dónde está ella? Que la llamen». Al oír el nombre Lily, todo mi cuerpo se quedó helado. Lily era una estudiante menor a la que yo había ayudado sin reservas. Le había dado becas, oportunidades y apoyo en todo. Entonces escuché el sonido agudo de tacones acercándose. Instintivamente me escondí detrás de una columna cuando la puerta se abrió. Ella entró sin dudar, directa a los brazos de Ethan. Él la atrapó con naturalidad, como si lo hubieran practicado cientos de veces, su mano en su cintura, sus ojos suaves. Como si nada de aquello fuera incorrecto. «¿Por qué no estás en casa descansando? Está nevando tanto», dijo él, aún abrazándola. «Quería sorprenderte. ¿No estás feliz de verme?», dijo Lily con voz juguetona, casi infantil. «Claro que sí», murmuró Ethan, inclinándose para besarla. Nadie en la sala pareció sorprendido, era como si estuvieran acostumbrados a esas escenas. Ethan incluso le dijo al mesero: «Retiren el vino, Lily está embarazada y no soporta el olor». Sus amigos estallaron en risas. «Nuestro Ethan realmente trata a Lily como a una reina, la consiente demasiado». Apenas podía respirar, esas eran las mismas palabras que solía escuchar cuando yo aún era la única mujer a su lado. Entonces sus amigos también lo alababan: «Emma es tan afortunada, Ethan la trata muy bien». En ese tiempo él rodeaba mi cintura y decía riendo: «La afortunada soy yo por tenerla». Solía decir con orgullo que habíamos estado juntos desde jóvenes, que nos conocíamos desde hacía más de 10 años, que nos entendíamos por completo y que envejeceríamos juntos. Pero ahora entendía que lo que yo había valorado no era más que una obra ridícula para que otros se burlaran a mis espaldas.
justo cuando la humillación me ardía por dentro. La voz de Lily atravesó la habitación como un cuchillo final girándose en mi corazón. Ethan, siempre me has tratado tan sinceramente, es una lástima haberte conocido tan tarde. Si te hubiera conocido 2 años antes, tal vez yo sería la novia ahora. El aire se volvió pesado. Tras un breve silencio, Ethan respondió con frialdad. Lily, ¿has escuchado este dicho? Si quieres casarte con un general, debes hacerlo cuando aún es un soldado. Emma ha estado conmigo desde que no tenía nada. 6 años de lucha y dificultades, nunca soltó mi mano. ¿Qué tienes tú para compararte con eso? Ahora lo que debes hacer es concentrarte en cuidar al bebé. Deja de pensar tonterías. Y jamás menciones esto frente a Emma. El rostro de Lily palideció. El ambiente se tensó hasta que uno de los hombres intervino. Vamos, Ethan, no te enojes, Lily entiende. Emma nunca sabrá nada de esto. La voz de Lily tembló mientras contenía el llanto. Lo siento, solo pienso que no soy menos que ella. Tú me dijiste una vez que la familia de Emma no la quería realmente, que debía estar hambrienta de afecto. Incluso si se enterara, no podría dejarte. Apreté el pomo de la puerta con fuerza, las manos temblando. Mis ojos ardían, pero me obligué a no hacer ruido. Ethan frunció el ceño, aunque su voz siguió calmada. No habrá una próxima vez, ¿entendido? Luego, bajando la voz como si compartiera un secreto, agregó, Emma una vez me dijo que si la traicionaba, ella desaparecería de mi vida para siempre. Dijo que yo no podría vivir sin ella. Me congelé. Esas palabras eran mías. Las dije años atrás en el hospital, cuando ingresé por agotamiento después de ayudarlo a construir su negocio desde cero. Aún recuerdo estar allí con la lonchera que él me llevó, bromeando, si alguna vez me engañas, haré que lo pierdas todo, quedarás arruinado y no volverás a verme. Él tomó mi mano entonces, con los ojos rojos, jurando, si te traiciono, no me quedará nada. Ahora aún recordaba mis palabras, pero las usaba no por amor, sino para proteger su traición. Tragué el nudo en mi garganta y bajé tambaleándome las escaleras, mis pasos inestables. Afuera seguía cayendo la nieve suavemente. Cada copo tocaba el suelo y se derretía. En esa nevada frágil, los recuerdos que habían sido los pilares de mi vida se hicieron añicos. Emma, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. No eres cualquiera, eres mi única. Cuando llegue el momento, tendremos una gran boda. Para que el mundo entero sepa cuánto te amo. Esas palabras solían ser mi mundo entero, ahora no eran más que ecos crueles desvaneciéndose en la noche fría. Renuncié a mis sueños. Por ti, para que pudiéramos comenzar esta empresa juntos. Una vez le dije, no te defraudaré, me prometió. Nunca te arrepentirás de elegirme, Emma. Estoy borracho. Una vez, riéndose mientras se apoyaba en mí, dijo, qué bueno que estés aquí, Emma. Todas esas promesas, todas esas palabras tiernas que alguna vez me hicieron creer completamente en él. Bajo el viento aullante y la nieve cayendo, ahora se dispersaban en la nada. Lo único que podía ver en mi mente era lo que acababa de presenciar. En esa habitación cálida y llena de luz, él sostenía a otra mujer con ojos suaves y la besaba delante de todos, como si nada en el mundo estuviera mal. La realidad era demasiado cruel, me vació por dentro, dejándome sin peso, con el estómago hecho nudos, la cabeza girando y las manos y pies entumecidos. Uno de mis tacones resbaló en el escalón helado y caí con fuerza sobre la nieve que cubría el camino. El señor Carter corrió desde el auto, el pánico marcado en su rostro. Señorita Emma, ¿está herida? Lo miré y, de repente, todo se volvió claro. Sus palabras de antes, ¿por qué no le lleva usted misma el abrigo? No habían sido una simple sugerencia. Quizás él lo sabía desde hacía tiempo. Con la voz temblorosa y los ojos rojos, pregunté, ¿cuánto tiempo lleva esto entre ellos? El señor Carter evitó mi mirada y respondió en voz baja. Lo siento, señorita Emma. Tengo 2 niños pequeños que mantener, no puedo permitirme perder este trabajo. Me puse de pie lentamente y sacudí la nieve de mi ropa. No pregunté nada más. Gracias, señor Carter, dije suavemente. Puede irse. Quiero caminar sola. Detrás de mí, el hombre en quien había confiado con todo mi corazón sostenía a otra mujer entre sus brazos, mientras yo caminaba tambaleándome por la nieve, siguiendo los pasos de nuestro pasado. Cuando nos graduamos, yo había ganado una beca completa para estudiar en el extranjero, pero renuncié a ella porque él dijo que quería empezar desde cero, construir su propia empresa. Así que abandoné todo. El boleto hacia el mundo, mi propio sueño. Solo para quedarme a su lado. Mi asesor estaba furioso. Si algún día te arrepientes,
no vengas a buscarme, me dijo fríamente. Pero yo era terca. Para mí, Ethan era la única luz en un mundo caótico. Creía de verdad que mientras estuviera con él, nunca me arrepentiría. Éramos tan pobres entonces que ni siquiera podíamos permitirnos un departamento. Terminamos alquilando un sótano húmedo y helado. En invierno nos acurrucábamos para calentarnos, en días de lluvia el agua inundaba el piso. Y tuve que tirar mi único par de zapatos. Ethan me miró con culpa, pero yo sonreí y lo molesté. No te sientas mal. Mira, el agua está tan alta que parece que vivimos en las Maldivas. Él me abrazó fuerte, su voz llena de determinación. Tendremos un futuro, Emma. Algún día te llevaré de verdad a las Maldivas. Nunca volverás a sufrir. Yo le creí, como si esas palabras fueran una verdad inquebrantable. Cuando empezamos la empresa, hice de todo, secretaria, asistente, limpiadora, lo que hiciera falta. No me importaba, mientras pudiera compartir la carga con él. En cada cena de negocios. Me quedaba a su lado en cada negociación, cada ronda de financiamiento, cada sueño que aún no se hacía realidad. Gracias al auge de Internet, la empresa creció rápidamente. Todo empezó a estabilizarse, más empleados, roles definidos, seguridad. Un año, durante el centenario de nuestra universidad. Hicimos una gran donación juntos. En ese momento pensé que había demostrado que mi decisión años atrás había sido correcta. Volví a la universidad, queriendo ver al profesor que una vez me había regañado por mi elección, pero se negó a recibirme. Me fui decepcionada, con el corazón pesado. Al regresar a la empresa, vi a la nueva secretaria de Ethan, una joven hermosa y aguda, con ojos que lo seguían como un rayo de sol. Por primera vez, la inquietud comenzó a agitarse en mí. Para hacer un cambio, sugerí personalmente contratar a alguien más. Alguien que consideraba más confiable que Lily. Esa persona era una estudiante de mi universidad, una chica que había recibido una beca de nuestra fundación. Creía que la estaba ayudando a escapar de las dificultades. Que le estaba dando una oportunidad para un futuro mejor. La guié con orgullo, paso a paso, como una mentora a una hermana menor. Y aún así, al final, la que había formado, y el hombre que más había amado se unieron para clavarme un puñal en el corazón. ¿Cómo no sentir dolor? ¿Cómo no sentir odio? Odiaba a Ethan por su engaño. Odiaba a Lily por su traición, y más que nada, me odiaba a mí misma por ser tan ingenua, tan ciega, por convertirme en el chiste de una obra retorcida que ellos habían montado. No había sido más que una tonta atrapada en una tragedia cruel, una marioneta exhibida tras un vidrio para que el mundo la viera. Cuando estaba frente a esa puerta, quise irrumpir y destrozarlo todo. Pero justo cuando mi mano tocó la perilla, la razón me frenó. ¿Qué ganaría haciendo un escándalo? Ethan solo balbucearía disculpas, culparía a Lily, actuaría arrepentido, se pegaría a sí mismo. Y se arrodillaría suplicando perdón. Recordaría viejos tiempos, repetiría viejas promesas, intentaría retenerme con culpa y sentimentalismo, jurando amarme otra vez. Pero ahora entendía. Para un hombre como él, los juramentos no eran más que el eco del ladrido de un perro, fuerte en la noche, pero desaparecido con el viento de la mañana. No podía dejar que un arrebato destruyera mi futuro. Necesitaba mantener la calma, pensar con claridad. Sobre todo, necesitaba hacerles entender que mi corazón, el corazón de Emma Taylor, no era algo que alguien pudiera romper sin pagar el precio. Esa noche Ethan llegó muy tarde. Traía una pequeña caja de regalo, su expresión teñida de culpa. Emma, lo siento, dijo suavemente. Me quedé demasiado tiempo. Ryan y los demás no me dejaban ir. Sonreí débilmente, con amargura. ¿Fue porque no te dejaron ir, o porque no querías dejar la fiesta? Él no pareció notar el cambio en mi tono. Levantó la caja como para aliviar la tensión y dijo alegremente, «Adivina qué te traje». Miré la bolsa y respondí sin emoción, «Un pastel». Parpadeó sorprendido. «¿Cómo lo supiste?» En los tiempos difíciles, yo solía amar los dulces. Esos pastelitos eran lo que él compraba para animarme. Incluso cuando la vida mejoró, mantuvo esa costumbre. Yo siempre fingía sorpresa para darle una excusa para sonreír, como si aún sostuviéramos la dulzura del pasado. Pero ahora ya ni tenía fuerzas para fingir. Tomé la caja y noté un recibo doblado bajo la tapa. «¿Por qué dice que compraste 2 pasteles, pero solo trajiste uno a casa?» Respondió de inmediato, casi demasiado rápido. «Oh, Ryan estaba conmigo. Quería uno para su esposa, así que pagué por ambos». Inclinando la cabeza, pregunté, ¿su esposa estaba allí también? «No, no exactamente», respondió,
con la voz vacilante. Abrí la caja y puse el pastel sobre la mesa frente a él. Entonces, ¿por qué tiene un mordisco? Se quedó congelado, su mano aún sosteniendo el abrigo. No solo faltaba una esquina del pastel, tenía una marca de lápiz labial color naranja en el borde. Una marca inconfundiblemente dejada por una mujer, o por descuido, o para provocarme. Lo miré fijamente a los ojos, esperando una reacción. Por un instante, pareció sorprendido, pero pronto se recuperó. Debe haber sido una confusión en la pastelería, dijo con naturalidad. Mañana lo llevo y lo cambio por uno nuevo. Negué con la cabeza, con calma. No hace falta. Estoy reduciendo el azúcar. No tengo apetito para pastel. Luego señalé la mancha de lápiz labial. Pero este tono, me resulta familiar. Compré uno igual la semana pasada. Ethan soltó una risa, sonando extrañamente aliviado. ¿En serio? No te lo he visto puesto. Sonreí suavemente. Probablemente no te diste cuenta. Porque se lo regalé a Lily. La mano con la que Ethan sostenía la caja se tensó. Guardó silencio un largo momento antes de hablar con suavidad. No necesitas darle regalos a nadie. Lo que es tuyo, quédate con ello. Lo miré fijamente, mi voz calmada, casi escalofriantemente tranquila. Pero Lily no es una extraña. Siempre la traté como a una hermana menor. Lo miré directamente a los ojos y le pregunté en un susurro, Ethan, ¿tú y ella me han traicionado? Esa fue la última vez que le dejé una salida. Si en ese momento me hubiera dicho la verdad, yo habría estado dispuesta a dejarlo ir, a terminar todo en paz y seguir caminos separados. Pero en cambio, sonrió con la misma calma de siempre. Claro que no, Emma, estás pensando demasiado. Yo también sonreí, una sonrisa ligera pero afilada como una hoja. Bien, me alivia escuchar eso. En ese instante sentí que algo pesado caía dentro de mí, él no había elegido la honestidad. Así que no podía culparme por elegir la crueldad. Me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con fuerza como si temiera que desapareciera. Sus labios rozaron mi cuello. Su aliento cálido y familiar, todo mi cuerpo se tensó y rápidamente me aparté. Estoy cansada, no me siento bien, dije en voz baja. Él se detuvo un momento. Te has estado estresando demasiado por la boda. Deja que otros se encarguen, no te exijas tanto. Removí suavemente su mano de mi hombro y asentí. Entiendo, deberías descansar. Esa noche le di la espalda, acostada rígida como una piedra. A medianoche, se levantó con cuidado, tomó su teléfono y salió al balcón. Aunque intentó mantener la voz baja, pude escuchar claramente la irritación en cada palabra. El silencio de la noche parecía congelar el tiempo. No me moví, no hablé, simplemente escuché. A la mañana siguiente concerté una reunión privada con una de las mejores abogadas de la ciudad, una mujer conocida por su discreción y eficiencia. Tras escuchar toda mi historia, suspiró suavemente y me dio su consejo. Señorita Taylor, su empresa y la firma del señor Collins están preparándose para salir a bolsa. Le recomiendo encarecidamente evitar cualquier gran interrupción ahora. Una vez que la OPI se complete, las ganancias serán considerables. Dudó un momento antes de continuar. En mi experiencia, la mayoría de las mujeres que vienen a mí en circunstancias similares terminan eligiendo fingir que nada pasó. Mientras se case con él, la mujer de afuera, esté embarazada o no, nunca tendrá un lugar legítimo. Me volví hacia la ventana, los neumáticos dejaban largas marcas grises en la nieve. Luego sacudí la cabeza con decisión. No, abogada Tran. Si sigo desperdiciando mi tiempo y energía peleando con gente que no lo merece, esa sería la verdadera pérdida. No quiero seguir aferrándome a la basura. Para recibir algo mejor, uno debe aprender a soltar lo tóxico. Hice una pausa, mi voz suave pero mi determinación firme. Sabes, una vida desgastada por la infelicidad es como ahogarse en un remolino. Te arrastra cada vez más profundo hasta que ya no puedes respirar. Y estoy demasiado cansada para seguir luchando. Los activos y acciones que poseo son suficientes para vivir cómodamente por el resto de mi vida. No necesito nada más. Mi único objetivo ahora es liquidar todo lo antes posible. Una sonrisa ligera cruzó mis labios. Como si un peso se hubiera levantado. De hecho, ya compré un boleto de avión. Me iré en 2 semanas. Quiero resolver todo antes de partir. Mis ojos se entrecerraron ligeramente mientras decía mis últimas palabras. Además, que la empresa realmente salga a bolsa o no aún es incierto. La abogada Tran se quedó congelada un momento y luego sonrió brillantemente. Señorita Taylor, será un placer asistirla.
En cuanto a las pruebas de la infidelidad del señor Collins, mi equipo comenzará a recopilarlas inmediatamente. En 3 días tendré preparada la división de acciones y bienes. Puede estar tranquila. Gracias, respondí. Después de esa reunión, comencé de inmediato a empacar mis cosas, preparándome para dejar este lugar para siempre. Mientras revisaba mis pertenencias antiguas, apareció una notificación en WeChat. Era de Lily. La foto mostraba a Lily en un vestido blanco de tirantes, sonriendo bajo la luz del sol mientras Ethan se inclinaba para besar su vientre. Emma, comenzaba su mensaje, sé que nos viste ese día. Ya no quiero ocultarlo. El bebé que espero, es de Ethan. Hemos estado juntos por más de 1 año. Ya me has ayudado mucho, pero por favor, ayúdame una vez más. Déjalo ir, déjamelo a mí. Miré la pantalla en blanco, la ira y la incredulidad remolinando en mi pecho. Todos saben sobre nosotros, excepto tú. Su siguiente mensaje continuaba. Cuando él decía que trabajaba hasta tarde, estaba conmigo. Tú no puedes tener hijos, así que yo los tendré por ti. Tal vez no lo sabes, pero su madre ya me conoció. Me trata como a su propia hija. Emma Taylor, ¿qué tienes tú que yo no tenga? Solo eres unos años mayor. Simplemente tuviste la suerte de conocer a Ethan antes. No soy inferior a ti. Mis manos temblaron violentamente, casi dejé caer el teléfono. No puedo tener hijos, pero una vez sí pude, hace 3 años. Tras una fuerte discusión con un socio comercial, Ethan condujo como un loco por una carretera de montaña. Le rogué que se detuviera pero me ignoró por completo. Cuando el coche perdió el control y cayó al lago, no dudé ni un segundo, salté tras él para sacarlo. Esa noche la nieve era tan blanca como ahora. Cuando llegó la ambulancia, fui yo la primera que sacaron, a mí, y al hijo que nunca conocería. Mi cuerpo siempre había sido débil, y el tiempo en el agua helada lo empeoró. El médico dijo que casi no tenía posibilidades de volver a concebir. Ese día, Ethan se arrodilló junto a mi cama, lágrimas corriendo por su rostro. No necesitamos hijos, dijo. Mientras te tenga a ti, es suficiente. Pero unos años después, aquí estábamos. Si hubiera sabido que el hombre cuya vida salvé un día me daría la espalda tan cruelmente, lo habría dejado allí, bajo ese lago helado para siempre. Mientras intentaba contener las lágrimas, la puerta se abrió. Ethan entró, su expresión tranquila, su sonrisa familiar. Ya llegué, Emma. Al ver mis lágrimas, vaciló, la preocupación cruzó por sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Se acercó y me abrazó, acariciando suavemente mi espalda. Dime quién te hizo daño, yo me encargaré. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. No es nada. Vi una película triste. La protagonista no podía tener hijos, y su esposo la engañó y la dejó. Me detuve, mis ojos fijándose en los suyos. Sabes que yo tampoco puedo tener hijos, ¿alguna vez has pensado en? Antes de que terminara, me abrazó más fuerte. No digas eso. Está bien, Emma, sigues tomando tu medicación cada día, algún día tendremos un bebé. Negué con la cabeza. Estoy cansada, Ethan. Ya no quiero tomarla. Él besó mi frente y susurró, si no quieres, deja de hacerlo. No necesitamos hijos. Mientras estés conmigo, es suficiente. Fue mi culpa, si no hubiera sido imprudente aquella noche, tú no habrías sufrido así. Mis párpados temblaron. No, fue mi estupidez. Por un hijo me convertí en una farmacia andante, arruiné mi salud, solo porque dijiste que te encantaban los niños. Lo miré fijamente, mi voz estable pero fría. Ethan, conoces mi origen. No tengo padres, no tengo a nadie más. Tenía miedo de que, al casarnos, si no podía darte un hijo, dejarías de amarme. Por eso necesito algo seguro, firma un acuerdo prenupcial conmigo. El sonido del agua corriendo se oía desde el baño, y en la mesa estaba su teléfono, aún desbloqueado. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes entrantes. Ethan, ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño. Te mando un beso junto con una foto. Miré la pantalla, mi corazón completamente inmóvil. Tomé mi propio teléfono y salí al balcón para hacer una llamada. Abogada Tran, aceptó firmarlo. Por favor, prepare el contrato y envíemelo mañana. Los trámites restantes cuando salga del país, los dejaré en sus manos. Justo cuando terminé de hablar, la puerta de vidrio detrás de mí se deslizó, colgué de inmediato y me giré. Ethan acababa de salir de la ducha. Su cuerpo aún cubierto por una suave neblina de calor, sus ojos mostraban un rastro de sospecha. Salir del país, ¿quién se va? Respondí con naturalidad,
Ah, la abogada Tran. Ella me está ayudando a redactar el acuerdo prenupcial. Él soltó una risa entre burla y sorpresa. Así que ahora tienes una amiga abogada. En su tono había un ligero desprecio, un destello de arrogancia en sus ojos. Durante años yo había estado en casa, demasiado frágil para socializar. Debió pensar que jamás tendría los medios ni las conexiones para conocer a alguien como ella. Esa misma complacencia era la que lo hacía tan confiado en su traición, creyendo que jamás lo descubriría. Sonreí levemente. En la gala del año pasado, ¿recuerdas? Cuando me avergoncé al decir algo incorrecto frente a unos invitados, ella fue quien intervino para ayudarme. Ethan asintió. ¿Cierto?, murmuró, sin preguntar más. Pasó un brazo alrededor de mi cintura. Si firmar ese papel te hará sentir segura, no me molesta en absoluto. Susurró esas palabras contra mi oído. Su aliento cálido sobre mi piel envolvía el aire en una neblina turbia. Aparté ligeramente la cabeza y señalé la mesa. Tu teléfono no ha dejado de sonar. Creo que alguien espera tu respuesta. Su mano se congeló bajo el borde de mi blusa. Tras una breve pausa, asintió. Está bien, lo revisaré. Un momento después, su voz vino desde dentro de la habitación. Emma, no habrás visto mi teléfono, ¿verdad? Alcé la mirada sin expresión. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Él rió con nerviosismo. No, solo cosas de trabajo. Luego, forzando una sonrisa, tomó mi mano. Me iré pronto en un viaje de negocios. Quizá no regrese hasta justo antes de la boda. No te esfuerces demasiado, ¿sí? Descansa. Sonreí con calma y asentí, con el rostro inescrutable. Al día siguiente recibí el acuerdo prenupcial firmado por Ethan Collins. Tal como había planeado, no sospechó nada. Para alguien tan codicioso como él, el documento parecía inofensivo, incluso beneficioso. Todos los activos existentes, el dinero, las propiedades conjuntas y las inversiones dispersas se reasignaban legalmente a mí, mientras que las acciones de la empresa bajo mi nombre se transferían a él. Probablemente pensó que yo era tonta, incapaz de comprender el verdadero valor del capital. Esa arrogancia solo lo volvió más descuidado. Y el mismo día en que se fue de viaje, vi una publicación de Lily en redes sociales. Rumbo a las Maldivas, había escrito claramente para asegurarse de que yo lo viera. En los días siguientes, revisé sus publicaciones, llenas de fotos románticas y soñadoras. Unas vacaciones perfectas en el paraíso, los dos observaban el amanecer sobre el océano, se tomaban de la mano al atardecer, se besaban bajo un cielo lleno de estrellas. El viaje a Maldivas, aquel con el que Ethan y yo habíamos soñado cuando estábamos acurrucados en ese sótano frío y estrecho, finalmente se había cumplido. La única diferencia era que la mujer a su lado no era yo. Ya no sentía dolor, solo una amarga y silenciosa ironía. El hombre que una vez juró construir un futuro brillante conmigo, que me cargó a cuestas durante la noche con los pies ensangrentados, que estuvo a mi lado cuando nuestra empresa no era más que una idea. Ahora había elegido a otra para compartir el sueño que construimos juntos. Ahora no era más que una silueta desvanecida en un sueño que había muerto hacía mucho tiempo. Nunca había dudado del amor que compartimos, pero lo que pensé que era sinceridad y devoción verdadera resultó ser algo que podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Al día siguiente contacté a un corredor para vender todas las propiedades bajo mi nombre. Luego llamé a una empresa de mudanzas para vaciar cada mueble y objeto de la casa. Todas las cosas que alguna vez elegí con tanto cuidado, pieza por pieza, con la esperanza de construir un hogar juntos, desaparecieron. Finalmente entré al estudio, abrí el gabinete y saqué cada álbum de fotos. Cada carta escrita a mano, cada recuerdo. Los quemé todos. La sensación de tener 17 años, cuando él me cargó bajo la lluvia torrencial. La dulzura del amor joven a los 20, la ambición ardiente de nuestros sueños compartidos a los 23. Todo quedó reducido a cenizas. El pasado que me había encadenado por años, lo rompí con mis propias manos. En la víspera de nuestra boda, Ethan volvió a casa, su rostro iluminado de emoción como un niño en vacaciones. Pero al entrar, su expresión se congeló. Miró alrededor, sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Alguien entró a robar? Ya había anticipado la pregunta. Sonriendo con calma, respondí, estamos por casarnos, así que pensé empezar de cero, deshacerme de lo viejo y crear un nuevo comienzo. Usé tu tarjeta, por cierto. Ni siquiera me escribiste mientras estabas fuera. Mi tono llevaba la cantidad justa de queja juguetona, suficiente para hacerlo sentir culpable, pero no sospechoso. Él suspiró aliviado. Me abrazó con afecto. Emma, he estado tan ocupado, ni cuenta me di. Compra lo que quieras.
Mi dinero es tu dinero. Deberías haberlo hecho antes. Nuevo espacio, nuevo ánimo. Sonreí, pero por dentro no sentía nada más que un frío vacío. Evitando su mirada, cambié de tema. Deberías descansar. Mañana será un día largo. Él se rió y besó mi frente. Entonces haré caso a mi futura esposa. Me costó no estremecerme. Hubo un tiempo en que esperaba esta boda con todo mi corazón. Había planeado cada detalle, las invitaciones, el horario de la ceremonia, el vestido, la iluminación del lugar. Pero si yo, la de hace 2 semanas, hubiera visto lo que ocurriría hoy, cómo terminaría todo, jamás lo habría creído. Las cosas que antes me obsesionaban ya no importaban. Solo me preocupaba una cosa, la lista de invitados, llena de amigos, socios comerciales y lo más importante, los medios. No los había invitado para capturar el momento más feliz de mi vida. Sentada en la sala de maquillaje, sonreí levemente a mi reflejo. A través de la delgada pared podía escuchar la voz alegre de Ethan saludando a los invitados, su risa cálida y confiada. A su lado escuché la risa aguda y tintineante de Lily, raspando mis nervios como vidrio roto. Esa mañana ella me había enviado otro mensaje burlesco. Ni siquiera me molesté en responder. Mi corazón estaba en calma, consumido por un solo deseo, libertad. Ningún veneno suyo podía alcanzarme ya. Llamé a la abogada Tran. Todo depende de usted más tarde, dije en voz baja. Su voz era firme. No se preocupe, señorita Taylor, todo está listo. Asentí justo cuando el personal de la boda vino a tocar la puerta. Me recordaron que era hora de ponerme el vestido, pero en lugar de ir al vestidor, salí por la puerta trasera, presioné el botón del ascensor y bajé directamente al sótano. Saqué la tarjeta SIM de mi teléfono, la tiré a un bote de basura cerca de la salida de emergencia y me subí al auto. El motor rugió. Conduje hacia el norte, rumbo a la autopista. Los vientos fríos golpeaban el parabrisas, pero yo me sentía ligera, casi en paz. En cada ráfaga podía saborear la libertad. Aquello que me habían arrebatado durante años, al fin lo estaba recuperando. Renaciendo de entre las ruinas. En cuanto a los dos que me traicionaron, podían disfrutar su momento de triunfo por ahora. La tormenta que había preparado estaba a punto de estallar justo encima de sus cabezas. La siguiente noticia que recibí sobre Ethan llegó a través de una llamada de larga distancia, mientras estudiaba en una tranquila universidad de algún lugar de Europa. La voz de la abogada Tran sonaba emocionada, aunque contenida. Después de que desapareció de la boda, seguí el plan exactamente. La evidencia de su aventura fue transmitida en la pantalla gigante en medio de la ceremonia. La prensa enloqueció. La gente fue a una boda, pero terminó viendo una telenovela en vivo. Entrecerré los ojos hacia el brillante cielo de verano y solté una pequeña risa. Suenas demasiado complacida. ¿Dónde quedó esa compostura profesional de abogada? Ella soltó una risa. Si tú puedes reír, entonces yo puedo relajarme. Al escuchar tu voz puedo notar que estás bien. Dirigí mi mirada hacia el mar más allá de la ventana, las olas brillaban en infinitos tonos de azul, extendiéndose hasta el horizonte. Bien, más que bien, dije suavemente. Ni siquiera sé por qué nunca me di cuenta antes, el mundo es un lugar tan hermoso. Hubo una breve pausa antes de que la abogada Tran hablara de nuevo, con una voz dudosa, casi apologética. Esto quizás suene un poco entrometido, pero tengo que preguntar. Después de que el vídeo empezó a reproducirse, Ethan corrió directo al aeropuerto. En el camino fue atropellado por un auto y se rompió la pierna. Lo sé, respondí con calma. Salió en todas las noticias nacionales, ¿y qué hay con eso? El accidente no es lo extraño, continuó. Su familia quería demandar al conductor, pero después de una breve conversación entre ellos, Ethan retiró los cargos de inmediato. Ese conductor fue alguien que tú arreglaste, ¿verdad? ¿Qué le dijiste que dijera? El suave ritmo de las olas resonaba en el fondo, como si la naturaleza misma estuviera escuchando. Sonreí levemente y respondí despacio, solo le pedí que le recordara a Ethan la promesa que hizo años atrás. Una memoria surgió, un sótano oscuro hace mucho tiempo, su mano aferrando la mía mientras juraba, si alguna vez te traiciono, lo perderé todo, estaré en la ruina, me romperán la pierna y nunca volveré a verte. La gente siempre debería aprender a pagar el precio de sus propias palabras arrogantes, y yo apenas estaba empezando a hacer que él pagara, pieza por pieza. La abogada Tran suspiró. Su empresa está en caos, los medios lo están destrozando, y los planes de salida a bolsa se desmoronaron por completo. ¿No quieres volver y ver las consecuencias? Sonreí débilmente. Estás equivocada. Esa ya no es mi empresa,
y no tengo ningún interés en ver cómo alguien más se derrumba. El otro lado de la línea quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su tono se había vuelto más serio. Hay otra cosa. Tu madre, la señora Q, está en estado crítico. Pide verte por última vez. La sonrisa en mis labios se congeló al instante. Mi regreso a casa ocurrió antes de lo planeado. Casi un mes después volví a poner un pie en mi ciudad natal, una ciudad cubierta de nieve blanca. La mujer a la que llamé madre, a quien no había visto en años, estaba recostada en su cama de hospital, luciendo más saludable de lo que esperaba. Una ama de llaves estaba a su lado, pelando fruta con meticuloso cuidado. En cuanto mi madre me vio, soltó un suspiro sorprendido. Emma, has vuelto. Antes de que pudiera responder, su expresión se endureció con desaprobación. Escuché la escena que montaste en tu boda. ¡Qué vergüenza! Una mujer debería saber comportarse mejor que eso. Avergonzaste a toda la familia. Ni una palabra de preocupación. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo reproches, como si yo hubiese sido la única villana en toda la tragedia. Respiré hondo manteniendo la calma. Mamá, Ethan me engañó. Tiene un hijo con otra mujer. Su expresión se congeló por un segundo, luego la furia volvió a su rostro. Todos los hombres cometen errores de vez en cuando, especialmente alguien tan exitoso como Ethan. Si tú no puedes darle un hijo, por supuesto tiene que buscar a alguien que pueda. ¿Qué esperas que haga? ¿Terminar la línea familiar? Yo tampoco pude tener un hijo varón, y tu padre me golpeaba todo el tiempo por eso. Así es la vida, Emma. No seas egoísta. Ve y discúlpate con Ethan. Si te humillas un poco, todavía se puede salvar todo. No dije nada, mi corazón se sentía como un bloque de hielo. Si sufriste toda tu vida solo porque no podías tener un hijo varón, dije lentamente, con la voz temblando de rabia, ¿entonces qué soy yo para ti, un simple sustituto? Ethan llegará pronto, espetó mi madre. Él todavía tiene sentimientos por ti y está dispuesto a darte otra oportunidad. No empeores las cosas. La miré, mi mirada tan afilada como una hoja. Él fue quien te pidió llamarme, ¿verdad? Sus ojos vacilaron con culpa. Tomó mi mano con ansiedad. Emma, solo hago esto por tu propio bien. Eres mujer, necesitarás depender de un hombre algún día. Además, Ethan sabe todo sobre nuestro pasado. Tu reputación ya está arruinada. Si no te aferras a él, ¿quién más crees que te querría? Retiré mi mano de un tirón, demasiado entumecida para mirarla otra vez. Sin decir palabra, me di la vuelta y me marché. A mis espaldas su voz quebrada gritó, Emma, Emma, pero no miré atrás. Sus gritos resonaron por el pasillo, arrastrándome violentamente hacia un recuerdo que había enterrado por más de una década. En aquel entonces, acababa de terminar los exámenes de ingreso a la universidad, llena de esperanza para el futuro. Pero a mi padre no le interesaban mis sueños, en cambio, aceptó una dote de un hombre tosco del pueblo vecino, un bruto al que todos llamaban Tom el Loco, y decidió que yo me casaría con él. Luché con todo lo que tenía, pero en el fondo sabía que era inútil, así que planeé escapar. Esa última noche en la casa, el aire veraniego era espeso y sofocante, filtrándose por los marcos de madera de las ventanas. La brisa era cálida, pero no tenía sueño, solo un vértigo de adrenalina en el pecho. Había acordado reunirme con Ethan al amanecer, él prometió ayudarme a escapar y comenzar una nueva vida juntos. Mientras yacía despierta, escuché a mi madre llorar suavemente en la habitación contigua, sus sollozos ahogados me desgarraban el pecho. Pero antes de que pudiera moverme, una sombra saltó por mi ventana. Un hombre irrumpió en mi habitación. Grité y corrí hacia la puerta, pero estaba atrancada desde afuera. La voz de mi padre retumbó desde el pasillo. Emma, es Tom. Es un buen hombre con dinero. Deja de hacer tonterías, eres mujer, casarte es mejor que desperdiciar tu vida estudiando. Me levanté de la cama, pero el cuarto diminuto no ofrecía dónde huir. El hombre me agarró, su rostro grotesco, lleno de marcas, brillando de sudor, su aliento apestaba a alcohol. Me inmovilizó en la cama como un animal en celo. Luché desesperadamente, pero mi fuerza no podía compararse con la suya. Cuando sus manos asquerosas rasgaron mi camisa, algo dentro de mí se rompió. Debajo de mi almohada estaba el cuchillo pequeño que siempre guardaba para protegerme. Sin pensar, lo tomé y lo hundí profundamente en su cuerpo. Un grito aterrador rasgó el aire, y sangre caliente salpicó mi rostro. Temblando, lo empujé y retrocedió hacia la puerta. Mi padre irrumpió justo cuando el hombre colapsó en el suelo, retorciéndose de dolor. Yo me quedé de pie bloqueando la entrada, el cuchillo aún en mi mano, goteando rojo. Mi voz salió tranquila,
demasiado tranquila, voy a ir a estudiar, y nadie volverá a detenerme. Luego corrí fuera de esa casa asfixiante, aún aferrando el cuchillo manchado de sangre. Ese nombre me duele demasiado, quiero uno nuevo. Él me acarició la espalda suavemente y dijo, está bien, mañana te llevaré a cambiarlo. A la mañana siguiente me colé de nuevo en casa y robé los documentos del registro familiar. Juntos fuimos a la estación de policía, tomó mucho tiempo suplicar y rogar, pero finalmente lo aprobaron. Desde ese día ya no era MQ, era Emma Taylor. Ethan me sonrió esa mañana y dijo, ya no eres esa niña. Eres Emma, mi preciosa gema. No te preocupes, desde ahora nadie volverá a mencionar tu antiguo nombre. Yo le creí, pensé que finalmente había encontrado a la única persona que me protegería. Le conté todo, cada secreto, cada cicatriz. Fue como apostar mi alma en una última oportunidad al amor. Pero lo que alguna vez creí que era confianza, se convirtió en burla. Ethan le contó a Lily sobre mi pasado y luego se lo dijo a sus amigos. La historia que debía haber quedado enterrada se convirtió en chisme en sus reuniones, bromas burlonas. Susurros de lástima y risas crueles que aún resuenan en mi cabeza. El amor que había atesorado con todo mi corazón se convirtió en una cuchilla que lo partió en dos. Por cada parte de gratitud que una vez sentí hacia él, ahora llevaba una igual de odio. En esta vida no quería volver a ver a Ethan Collins. Caminé rápidamente por el largo pasillo del hospital, cada paso alejándome de todo lo que una vez me encadenó. Pero al girar la esquina cerca de la escalera, me quedé helada. Ethan estaba allí, cojeando, su muleta resbalando sobre el piso pulido con un ruido seco. Inmediatamente me di la vuelta para irme, pero su voz áspera y desesperada resonó detrás de mí, Emma. La gente en el pasillo se volvió a mirar, y luego con un fuerte golpe él cayó al suelo, quejándose de dolor. Me detuve y me giré, brazos cruzados, el rostro inexpresivo. Dilo rápido, no tengo tiempo para juegos. Él me miró desde el suelo, sus ojos llenos de pánico y algo parecido a un corazón roto, como si mi frialdad lo hubiera atravesado. Emma, por favor, lo siento, sé que estuve mal. No puedo perderte, no me dejes. Cerré los ojos un momento, luchando contra la náusea que me subía. Él había dejado embarazada a Lily, y ahora tenía el descaro de arrastrarse de vuelta pidiendo perdón. ¿De verdad creía que yo era tan patética? No es así, tartamudeó, la voz quebrada. No hay nada entre nosotros, solo que, ella me recordaba un poco a ti, eso es todo. Una risa amarga se escapó de mis labios. ¡Qué gracioso! Tan gracioso que roza lo trágico. Ethan, sigo viva. Si de verdad me amaras, no me habrías traicionado. Y si ya me traicionaste, no te atrevas a fingir que aún me amas. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Si hubieras tenido el valor de admitir que dejaste de amarme, tal vez todavía te respetaría un poco. Pero ahora lo único que siento es asco. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Solo me miró, mudo, como un hombre viendo cómo todo lo que quería se le escapa de las manos. Lo miré a los ojos por última vez, sin pestañear. Y no creas que puedes usar a mi madre para manipularme otra vez. Una vez fue suficiente. No caeré dos veces en la misma trampa. Luego me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Esa noche el número de mi madre apareció en mi pantalla una y otra vez, el teléfono sonó sin parar, hasta que finalmente la bloqueé. En ese preciso momento sentí que algo dentro de mí quedaba completamente inmóvil, como si el último hilo que me ataba al pasado se hubiera roto. Fue entonces cuando entendí, la mujer a la que más había compadecido, a la que había soportado y excusado porque creía que también era víctima de un mundo cruel y anticuado, resultó ser quien más profundamente me hirió. Antes de cumplir 25 años solo veía sus dificultades y sacrificios. Nunca vi que dentro de esos sacrificios había ceguera y egoísmo. Juré una vez que le daría a mi madre una vida cómoda. Y lo hice. Después de que Ethan y yo logramos el éxito, la traje a la ciudad para mostrarle la primera casa que había comprado. Pero en lugar de orgullo o alegría, sus ojos solo mostraron sospecha al principio, luego vacío, y finalmente una amargura silenciosa. Aún recuerdo su voz, tensa de resentimiento. Si tan solo fueras un hijo varón. Una sola frase, y todo lo que quería decir se volvió cenizas en mi lengua. Ese día entendí que podía sacar su cuerpo de aquel viejo pueblo, pero jamás podría liberar su mente de generaciones de prejuicios arraigados. Sabía que no todo era su culpa, ella también era víctima de su época, nacida en un mundo que enseñaba a las mujeres únicamente a sacrificar, obedecer y callar. La había compadecido. Había estado agradecida por los años que pasó luchando por criarme. Quise recompensarla con todo lo que tenía. Pero después de todo lo que ocurrió,
ahora solo siento decepción y un frío desapego. La resiento por ponerse del lado del hombre que más desprecio, por traicionarme, por negarse a ver lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para ella yo nunca fui una hija, solo una pieza en el tablero de sus propios miedos y ambiciones. La distancia entre nosotras se había estirado demasiado, y nunca volvería a ser lo que fue, cuando aún creía que me quería. Ahora lo veo claro, no me quería a mí, quería la imagen del yerno perfecto que había construido en su mente. Quería al hombre que estaba detrás de mí, no a la hija que tenía delante. Desde hoy no buscaré amor ni aprobación de nadie más. Todo lo que necesito es aprender a amarme a mí misma. Afuera, la nieve caía espesa, dejando todos los vuelos en tierra. No tuve más opción que reservar una habitación en un pequeño hotel cerca del aeropuerto para esperar a que pasara la tormenta. Abajo, bajo la luz amarilla tenue del vestíbulo, Ethan estaba sentado sin moverse, pálido y agotado con su ropa de hospital. Parecía roto, perdido como nunca antes. Durante años había sido el hombre que siempre tenía éxito, el que jamás fallaba, ahora solo era un cascarón vacío. La recepción llamó varias veces a mi habitación, preguntando suavemente si podía bajar a verlo, ya que estaba enfermo. Pero la lástima ya no tenía poder sobre mí. Si estaba enfermo debía ir al hospital, no venir a buscarme. No fue hasta que apareció su madre, con las manos rojas y temblorosas por el frío, que finalmente abrí la puerta. Podía darle la espalda a cualquiera, pero no a una anciana temblando bajo una tormenta de nieve. La invité a entrar y le serví té caliente, como último gesto de respeto. Nunca habíamos sido muy cercanas. Cuando Ethan y yo recién empezábamos, ella siempre me tomaba de la mano y sonreía. Emma, solía decir, tenerte al lado de Ethan me da tranquilidad. Eres la mayor bendición que pudo tener nuestra familia. Si alguna vez él te trata mal, ven conmigo, siempre estaré de tu lado. Yo creí esas palabras. Pensé que era afortunada de tener una suegra tan amable. Pero esa ilusión se rompió después de mi accidente. Su tono había sido suave pero firme. Emma, no es nada complicado, dijo con dulzura. La familia Collins ha tenido un solo hijo por 3 generaciones. Ethan debe tener un hijo. Debes cuidarte mejor, recuperarte pronto para poder quedar embarazada. De la persuasión amable pasó a la presión emocional, y luego a amenazas sutiles. Siempre mantuvo una compostura elegante y cortés, pero nunca cedió en su único objetivo, asegurar la continuidad de la línea familiar. Sin embargo, la mujer frente a mí ahora lucía tan frágil y deshecha que por un momento me sorprendió. Y esa chica, Lily, la conocí yo misma. Te juro que cuando dé a luz, el bebé será tuyo para criar. Por favor, ¿no pueden volver a como eran antes? Retiré mis manos, mi voz calmada pero helada. Eso es imposible, señora Collins. Su expresión se endureció, su tono perdió toda suavidad. ¿Entonces qué más quieres? La empresa está arruinada, Ethan ya ha sufrido suficiente, ¿no puedes perdonarlo? Una leve sonrisa amarga apareció en mis labios, incluso mientras algo en mi pecho se retorcía dolorosamente. ¿Perdonarlo? ¿Cómo podría? 10 años de amor, dije en voz baja, y esto es lo que queda, una de nosotras completamente rota y el otro medio muerto por dentro. Y aún me dices que debería dejarlo pasar. Si lo perdono ahora, ¿no significaría admitir que toda mi vida no ha sido más que una transacción? Que soy exactamente lo que mi padre siempre dijo, una mujer inútil, nacida solo para sufrir, sin derecho a su propio nombre. El nombre Emma, el que elegí para mí misma, significa algo. Y no lo traicionaré solo para aliviar la conciencia de otros. La señora Collins quedó paralizada un momento, luego su rostro se derrumbó y comenzó a llorar. Aunque no puedas perdonarlo, suplicó, hazlo por mí. Por favor, convéncelo de volver al hospital. Está nevando tan fuerte, no podrá sobrevivir ahí afuera mucho tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, cayó de rodillas ante mí. Su cuerpo frágil temblaba, su voz apenas firme, no tengo a nadie más. Te lo ruego. Yo odiaba a Ethan, despreciaba a Lily y hasta hacia mis propios padres llevaba un resentimiento profundo e incurable. Pero a esta mujer, no podía odiarla. Parte de mí incluso envidiaba a Ethan por tener a alguien que lo amara con tanta ferocidad. Porque no importaba cuánto fallara, su madre siempre estaría de su lado. Cuando él comenzó su negocio, ella hizo todo lo posible por ganarse mi favor. Cuando yo no podía quedar embarazada, me presionó siempre con una sonrisa. Cuando Lily quedó embarazada, la protegió por completo. Y ahora que Ethan estaba en una cama del hospital, era capaz de arrodillarse ante mí en el frío. Todo lo que hacía, absolutamente todo, era por su hijo. Podía interpretar cualquier papel, usar cualquier máscara, sacrificarlo todo mientras él estuviera a salvo.
Mis padres, en cambio, jamás se preocuparon por lo correcto o lo incorrecto. Preferirían unirse con otros para empujarme a la ruina sin una pizca de misericordia. No pude soportar verla arrodillada así por más tiempo. Finalmente suspiré, me puse el abrigo y bajé las escaleras. Algunas cosas debían terminarse cara a cara, clara y decisivamente, sin dejar una sombra de duda. Cuando nuestras miradas se encontraron en el largo pasillo del hospital, la expresión de Ethan titiló. Por un instante, una chispa de esperanza iluminó su rostro agotado, como si acabara de encontrar una salida en medio de la tormenta. Pero mi mirada fría extinguió esa chispa al instante. La leve sonrisa que comenzaba a formarse desapareció, reemplazada por confusión e impotencia. Emma, dijo suavemente, casi suplicando, ¿viniste de verdad? Señaló su pierna aún envuelta en gruesas vendas, forzando una sonrisa débil. Me alegra que estés aquí. Cada vez que toco fondo, siempre eres tú quien aparece. Soltó una risa seca y amarga. ¿Recuerdas cuando estaba construyendo mi primera empresa? Bebía cada noche, y tú siempre me preparabas sopa para despejarme. ¿Y aquel invierno? Cuando fuimos al norte a firmar el contrato, nevaba igual que hoy. La nieve cubría nuestras cabezas aquella noche. ¿Recuerdas lo que dijiste entonces?, preguntó Ethan en voz baja. ¿Aún lo recuerdas? No lo dejé terminar. Mi voz cortó la suya, fría y afilada. Basta. No lo vuelvas a mencionar. Por supuesto que lo recordaba. Aquel día, en ese mar de nieve blanca, lo miré medio en broma, medio en serio. Ethan, ¿no parecemos una de esas parejas mayores que estarán juntas toda la vida? Pero esos recuerdos que antes me calentaban el corazón, ahora, comparados con su traición, cortaban como cuchillas. Rechacé una prestigiosa beca internacional para quedarme y construir un futuro con él. Pasé incontables noches en un sótano húmedo sin ventanas, escuchando sus planes, sus sueños, sus ambiciones. Estuve a su lado en cada fracaso, cada noche en vela, cada momento amargo. Y cuando al fin llegó el éxito, colocó la parte más brillante de esa gloria en las manos de otra. Esos recuerdos que intentaba resucitar no me conmovieron, solo me repugnaron. Me hicieron darme cuenta de lo ciega que había sido. Lo miré directamente a los ojos, mi voz helada y precisa. Ethan Collins, me arrastraste por tus peores años y después le diste los mejores a Lily. Y ahora aún tienes la audacia de hablar del pasado como si significara algo. No vine porque me importe, dije en voz baja, sino porque compadezco a tu madre. Una mujer de casi 60 años aún preocupándose por un hijo de 30 que se niega a madurar. Me traicionaste, continué, y me aseguré de que lo pagaras. Lo que fuera que existió entre nosotros terminó el día que te traje a este hospital. Considéralo borrado. Durante todo el camino al hospital no dijo nada. Solo miró por la ventana, en silencio, pesado y sofocante. Cuando llegamos y se recostó en la cama del hospital, pálido bajo la tenue luz del sol, finalmente tomó mi manga. Su voz temblaba. Emma, por favor, perdóname. Aparté mi brazo, esbocé una pequeña sonrisa fría y salí sin otra palabra. Justo cuando llegaba a la puerta, alguien bloqueó mi paso. Lily, muy embarazada, su rostro pálido pero su tono lleno de arrogancia. Emma Taylor, se burló, al final, la que ganó fui yo. Me giré lentamente, mi expresión calmada. Tienes razón, ganaste, dije sonriendo suavemente. Tuviste la suerte de saber cuándo conformarte con las obras. Ganaste a un hombre lisiado, infiel y una empresa al borde del colapso. ¡Qué victoria! No sé si felicitarte o compadecerte. Su rostro se torció, vacilando un segundo antes de recomponerse para sonar desafiante. Ríe lo que quieras. Eres buena robando cosas que no te pertenecen. Cuando Ethan se recupere, reconstruirá todo. Lo verás. La miré una última vez y dije con voz uniforme, entonces espero que tengas paciencia para esperar ese día. No tenía fuerzas ni interés para discutir con alguien como ella. Personas así, el tiempo siempre las juzga mejor que yo. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. El día que dejé la ciudad, la nieve finalmente había cesado. El aire seguía frío, afilado con el olor del invierno. En el aeropuerto vi a mi antiguo profesor, el hombre que me guió durante todos mis años universitarios, esperando en silencio en su silla de ruedas. Su cabello ahora era completamente blanco, pero sus ojos seguían cálidos. Detrás de él estaba su esposa, sonriendo suavemente como una pintura de luz invernal. Escuché que viajas hoy, dijo, su voz firme. Vinimos a despedirte. Cuando supe de la traición de Ethan, no lloré. Cuando escuché a mi madre defender sus acciones, tampoco lloré.
Pero al escuchar las palabras simples y calmadas de mi profesor, algo dentro de mí se quebró. Los muros que había construido alrededor de mi corazón colapsaron y las lágrimas fluyeron sin control. Su esposa se preocupó. ¿Por qué lloras, querida? No pude responder. Solo escuché a mi profesor hablar otra vez, su voz tan suave como siempre. El invierno ha pasado, dijo. La brisa de primavera llegará pronto trayendo calor. Tal vez por eso tus ojos arden y tu corazón se ablanda. Asentí entre lágrimas, la garganta apretada. Sí, el invierno ha pasado. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de la entrada del aeropuerto, junto a la ventana. Ese día me gritó, con la voz temblando de furia y decepción, las oportunidades en la vida son limitadas. No desperdicies lo que otros darían todo por tener. Y luego, más bajo, con amargura, añadió, si dentro de 10 años te arrepientes, no vengas a buscarme. No habían pasado ni 10 años, y sin embargo entendía sus palabras mejor que nadie. Durante mucho tiempo no tuve el valor de enfrentarlo, hasta hoy. Su esposa sonrió suavemente, rompiendo el silencio pesado. Cuando vio las noticias sobre ti, no dejaba de murmurar solo, bromeó con ternura. Y luego empezó a culparse a sí mismo. Mientras más envejece, más supersticioso se vuelve. Sonreí débilmente, sintiendo un calor extenderse en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, mis dedos se aferraron a la taza de café aún tibia entre mis manos. Mi profesor carraspeó, claramente incómodo, y cambió de tema. Escuché que has estado estudiando en Europa y que solicitaste continuar tu investigación allí. Me alegra, Emma. No te has rendido contigo misma, y eso es lo que importa. Luego sacó un sobresellado de su bolsillo y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Esta es una carta de recomendación, dijo con sincera serenidad. Está dirigida al decano de la Facultad de Arquitectura de la UCL. Llévala contigo. No puedo ayudarte mucho, pero espero que sigas por el camino del que nunca debiste desviarte. Mis manos temblaron ligeramente al aceptar el sobre, inundada de gratitud. Él me miró, su voz bajando a un susurro cargado de significado. El camino frente a ti aún es largo. El dolor, la injusticia, el desamor, todo es parte de crecer. Podrá dolerte hasta los huesos, pero una vez lo superes, nada volverá a derrotarte. Aún eres joven, Emma. Siempre puedes comenzar de nuevo. Sí, aún podía empezar de nuevo. Todavía había tiempo para vivir una vida distinta, construida con decisiones verdaderamente mías. Afuera, un avión cortó el cielo, sus alas atravesando capas delgadas de nubes. La nieve se estaba derritiendo. Solía pensar que el invierno duraría para siempre, que el hielo en mi corazón nunca se derretiría. Pero estaba equivocada. Solo hizo falta una sola bocanada de aire primaveral para que la tierra se ablandara y las flores comenzaran a brotar. Mi vida también, tras haber estado congelada tanto tiempo, finalmente entraba en su propia primavera. Desde la perspectiva del padre de Ethan, conocí a Emma una tarde de finales de otoño, cuando aún era solo una joven. Había en ella algo fuerte y distante a la vez, una resiliencia silenciosa que la distinguía. Incluso con un simple uniforme estudiantil, tenía una elegancia natural. Como una flor creciendo fuera del alcance, demasiado pura para ser tocada. Cada paso que daba era firme y deliberado, siempre llevaba el cabello atado con pulcritud. Su postura era recta y orgullosa, como si nunca hubiera cedido al peso de la vida. A primera vista, cualquiera pensaría que provenía de riqueza y refinamiento. Pero cuando supe que su verdadero nombre había sido Chillodei, un nombre rural humilde que muchos en la ciudad ni siquiera sabrían pronunciar, mis ilusiones comenzaron a desmoronarse. Ella había escapado de un pueblo pobre, y mis amigos en la ciudad solían decirme lo afortunado que era. Has ganado el corazón de una chica así, decían. Una mujer como una flor salvaje creciendo en un acantilado, rara, intocable, imposible de alcanzar. Yo les creí. Estar con Emma fue la mayor fortuna de mi vida. Ella renunció a su beca en el extranjero solo para quedarse a mi lado y ayudarme a crear mi empresa desde cero en Pekín. En esos primeros y agotadores días compartíamos un sótano húmedo y oscuro, sin luz, sin calor, dividiendo un solo tazón de fideos con pollo. Nunca se quejó, nunca retrocedió. Ahora que lo pienso, quizá ese fue el momento más tranquilo de mi vida. Pero cuando la empresa empezó a crecer, cuando las fiestas se volvieron interminables, cuando los halagos me rodeaban desde todas partes, comencé a sentirme cansado. Cada día era una copia del anterior, reuniones, alianzas, eventos, y un desfile infinito de mujeres hermosas presentadas ante mí como recompensas por mi éxito. Me mantuve a distancia. Las rechacé a todas, hasta que apareció Lily. Ella había sido estudiante de Emma,
beneficiaria de una beca financiada por nuestra empresa. Su timidez y fragilidad eran lo opuesto a Emma. Emma era fuerte, aguda, meticulosa. Lily, en cambio, torpe y frágil, una palabra dura podía hacerla llorar. Al principio, su debilidad me irritaba. Pero una noche, en una cena de negocios, se levantó de repente y bebió en mi lugar frente a una mesa llena de hombres. Ese acto impulsivo me sorprendió. Entonces un amigo se inclinó y dijo algo que se clavó profundamente. Ethan, con tu estatus, ¿no es una pena pasar toda tu vida con una sola mujer? Asentí una vez, en un momento de imprudencia. Me dije que sería temporal, sin importancia. Creí que podía volver con Emma después, como si nada hubiera pasado. Nunca tuve intención de pasar la vida con Lily. La única mujer con la que quise un futuro, a la que amé de principio a fin, fue Emma. Siempre pensé que podía controlarlo todo. Hasta que Lily quedó embarazada. No me lo dijo a mí, se lo dijo a mi madre. Tras un accidente años atrás, los médicos habían advertido que las posibilidades de embarazo de Emma eran mínimas. Mi madre insistió en que el bebé debía conservarse, y ese fue el momento en el que entré voluntariamente en la trampa que yo mismo había cavado. Comencé a vivir dos vidas, una junto a Emma y otra en las sombras con Lily. Lo que empezó como miedo se volvió hábito. Me convencí de que si era lo suficientemente cuidadoso, Emma nunca lo sabría. Pero una noche, en una fiesta, un amigo llamado Thomas se inclinó con una sonrisa burlona. Ethan, tú y Emma eran la pareja de oro en la universidad, ¿no temes que descubra a tu nueva hermanita? Solté una risa cínica. Nunca. Emma no tiene a nadie más que a mí. Creció sin amor. Sin mí, no habría nadie que se preocupe por ella. Y para que mis mentiras sonaran más creíbles, revelé partes de su pasado, detalles oscuros y dolorosos que ella me había confiado. Como si menospreciarla pudiera protegerme. Esa noche Lily se acurrucó en mis brazos y murmuró con voz suave y melosa, si ella no es tan importante, ¿por qué no te casas conmigo? Dale un apellido a nuestro bebé, una familia real. Sentí hervir la rabia en mi pecho. Quise rodearle el cuello con las manos en ese mismo instante. ¿Quién crees que eres? Le susurré. Será mejor que te comportes. Si Emma descubre esto, te destruiré. Apreté su cuello con fuerza, como si la violencia pudiera silenciarla para siempre. Pero no existe un muro lo suficientemente grueso para detener al viento. Cuando los ojos de Emma empezaron a cambiar, cuando sus palabras se volvieron frías y sus silencios más largos, supe que lo había descubierto. Pero seguí mintiéndome. Aún nos íbamos a casar, hasta el día de la ceremonia, cuando las imágenes aparecieron en la pantalla gigante. Sin palabras, sin explicaciones, todo quedó expuesto. Y la única solución que quedaba, la más dolorosa, era permitir que la compraran. Creí que estaba listo para enfrentar a cualquiera en la mesa de negociación. Pero no esperaba que la persona frente a mí fuera Thomas. Él me ofreció un precio que sonaba generoso, sonrió levemente y deslizó un contrato sobre la mesa. Como si no pesara nada. No tenía otra opción, al final firmé. Unos días después, en una tarde despejada, alguien me envió un vídeo. Al abrirlo, me quedé helado. El escenario era familiar, la misma sala privada, las mismas caras del pasado, pero esta vez el hombre sentado en el centro era Thomas. Una voz preguntó, vamos Thomas, admítelo. Siempre quisiste la empresa de Ethan, ¿no? Y todo lo de Lily, ¿no fue también tu plan? Thomas encendió un cigarrillo con calma, su tono era casual. Engañar a alguien no es algo que puedas forzar, dijo con firmeza. ¿De verdad crees que podría haber empujado a Ethan a la cama de alguien? El grupo estalló en carcajadas. Vamos, no te engañes, bromeó otro. Todos sabemos que lo hiciste por venganza hacia Emma Taylor. Tenías celos de que tu diosa fuera traicionada, así que querías desquitarte. Admítelo. La sala estalló en burlas y silbidos. No puede ser, rió alguien. Espera, ¿quieres decir que Thomas también estaba enamorado de Emma? La voz de Thomas se endureció. Eso fue hace más de 10 años, Bill. Déjalo. Su tono era cortante, defensivo. Lo que hice fue solo negocios. Pero los otros repitieron burlándose, ¿negocios, eh? ¿Qué clase de negocio consiste en poner a un chofer a espiar a Ethan y darle información a Emma? Y aquella noche nevada, ¿no fuiste tú quien mandó llamar a Lily para que lo viera todo? ¡Qué despiadado!, silbó alguien. Si ya no están juntos, ¿por qué no vas tras ella ahora si aún te gusta? Thomas guardó silencio. Aplastó su cigarrillo en el cenicero y de pronto pateó la mesa, lo suficientemente fuerte como para asustar a todos. ¿Creen que soy como Ethan? ¿Alguien capaz de abandonar a su esposa e hijo?
gruñó. Luego su tono cambió, bajo y extraño. Hay pájaros que nacen para volar. Si los encierras en una jaula, solo se marchitarán. ¿Qué pájaros? Habla claro. Rió otro. Ya entendí. Dice que le gustaba, pero no quería encerrarla. Quería que viviera libre, orgullosa, como merece. Thomas entrecerró los ojos y sonrió con burla. ¿Qué eres, un novelista? Eso es tan cursi que me da asco. ¿Qué crees que soy, un chico de 18 años enamorado? Levantó su copa. Olvídalo. Bebe. Me quedé sentado frente a la pantalla, mirando los rostros conocidos que reían y hablaban como si nada importara. De pronto, las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. Ya no quedaba rabia, solo vacío. No podía culpar a nadie, cada error era mío. Yo destruí lo que había construido, yo perdí a la mujer que me entregó su juventud, su fe y todo lo que tenía. Bajé la cabeza y solté una risa rota y silenciosa. Bien merecido, susurré. Me lo gané. Afuera, la luz dorada del sol brillaba intensamente. Pero dentro de mí solo había un frío gris. En medio de toda aquella luz, me sentía como un hombre perdido en el desierto, vagando sin rumbo ni hogar. 6 años pasaron desde aquella caída que me dejó sin nada. Y entonces, por pura casualidad, volví a ver a Emma en el corredor del hospital central. Se veía aún más radiante de lo que recordaba. Su cabello suave y ondulado enmarcaba su rostro, sus ojos eran amables, y su sonrisa tenía el calor de la primavera. A su lado estaba una niña pequeña, delicada y linda como una muñeca de porcelana. Los ojos brillantes de su hija chispeaban mientras balbuceaba haciendo pucheros. Su vocecita resonaba en el pasillo como campanillas de plata. El encuentro ocurrió tan de repente que me quedé inmóvil. Su nombre, el que había repetido 1000 veces en noches sin dormir, se escapó de mis labios antes de poder detenerme. Emma. Ella se giró. Por un momento, una chispa de sorpresa cruzó sus ojos. Pero su expresión pronto se estabilizó, calmada y compuesta, como si fuera un encuentro casual entre conocidos. «¡Qué coincidencia!», dijo con una sonrisa educada. «¿También trajeron a su hijo a revisión?». Como siempre, mi pequeño se escondió en los brazos de mi madre, enterrando la cara en su hombro, negándose a mirar a nadie. En contraste, la niña junto a Emma era vivaz y curiosa. Su vocecita sonó llena de ingenua preocupación. «Mamá, ¿qué le pasa a ese niño?». Mi pecho se apretó, sentí un nudo subir por mi garganta. «¿Es tu hija?», pregunté. Emma sonrió suavemente. «Sí, la traje a visitar unos días. Hay un foro de arquitectura esta semana, y coincide con el cumpleaños de nuestro profesor. Pensé que sería una buena ocasión para volver un poco». Ella se resfrió. «El clima aquí es muy diferente». Mi madre habló de repente, con voz torpe y vacilante. «Entonces, ¿es adoptada?». Emma negó con delicadeza, su voz tranquila, sin rastro de incomodidad. «No, estoy casada. Es mi hija biológica». El rostro de mi madre se tensó antes de mostrar una sonrisa forzada. «Es adorable, y tan lista». Los ojos de la niña brillaron de orgullo. Se irguió y dijo: «Es porque soy mestiza. Papá dice que los niños mestizos son más lindos y más inteligentes. No necesito que me carguen, a diferencia de ese niño. Él todavía necesita a su abuela». Emma la reprendió suavemente. «Ya basta, cariño. No digas eso. Estás enferma». Sus palabras eran un regaño, pero su tono estaba lleno de ternura. Luego dirigió su mirada hacia mi madre y hacia mí. «¿Dónde está su madre?», preguntó con suavidad. Mi garganta se cerró, no pude hablar. Mi madre respondió con voz temblorosa: «Lily murió en el parto. Hemorragia severa. No pudieron salvarla». El rostro de Emma se quedó quieto un instante, luego dijo simplemente, con tono educado: «Lamento su pérdida». Tras unas palabras corteses más, tomó la mano de su hija y se fue. Tardé mucho en enterarme del resto. Después de dejarme, Emma persiguió el sueño que una vez sacrificó, convirtiéndose en arquitecta, tal como había planeado en la universidad. Se casó con un colega extranjero, y 2 años después nació su hija. Cuando salimos del hospital aquel día, mi madre de repente se derrumbó, llorando sin control, como si toda la culpa y arrepentimiento que cargó durante años por fin fueran demasiado pesados. «Todo es pecado, todo», sollozaba. Mi pecho se oprimió dolorosamente, como si algo me aplastara. El niño en mis brazos permaneció inmóvil, mirando al vacío sin emoción alguna. Fue diagnosticado con autismo a los 2 años. Una condición que selló su mundo emocional lejos de todos. Cerré los ojos, mis manos temblaban al apretarlas con fuerza.
Este era el precio que tenía que pagar. La joya radiante que una vez poseí, la mujer que di por sentada, brillaba ahora más que nunca tras dejarme. Y por fin entendí, quienes traicionan un corazón puro, merecen tragarse cada espina que ellos mismos sembraron. Si fueras tú, ¿te alejarías de un amor que solo te rompe?